Ahí está, gracias, gracias, gracias. Bueno, comparto pantalla. Me voy a, acá está, lo que preparé para hoy. Por favor, si hay algo que no queda claro, me lo dicen, que lo pensamos. Bueno, ¿qué nos dice Jorge Torres? Nos va a decir, un poco, él va a tomar otra vez algo que veníamos hablando, que es la concepción curricular, y cómo las teorías y cómo el aporte de la sociología van complejizando este concepto que se tenía del currículum como algo modélico, como un diseño escrito y prescriptivo al que había que ceñirse, y donde no entraban otras cuestiones que tenían que ver con lo social, con lo político. Jorge Torres, bueno, va a hacer otra vez un recorrido, como lo hemos visto desde otros autores, para pensar el currículum y cómo se ve transformado en la concepción del currículum tradicional a partir de las teorías sociológicas, ¿no? Él va a decir que construir un currículum y llevarlo, implementarlo, es un proceso, es procesual. Y que él va a decir que es un proceso tecnológico y artístico. ¿Por qué va a decir tecnológico? Porque cuando se piensa el currículum, hay un aspecto que podríamos decirle, sí, tecnológico en el sentido técnico, es decir, vamos a seleccionar contenidos, vamos a seleccionar o a determinar objetivos generales y específicos, vamos a pensar cómo se van a llevar a cabo esos procedimientos para llegar a los objetivos, pero también dice que es artístico. ¿Y por qué artístico? Porque acá entra lo artesanal. No todo se puede controlar y diseñar en forma previa, como nos decían los teóricos tecnicistas. No todo se puede controlar. Entonces, en esto de artístico habla de lo artesanal, de lo que tiene que ver con las cuestiones que suceden y que ocurren dentro del aula o dentro de la escuela, y que van a hacer que yo reformule constantemente ese currículum, que sea algo vivo, algo flexible, algo susceptible de cambio. Y esta es una concepción diferente al currículum tradicional. Esta es una concepción, cuando decimos desde artístico, que tiene, donde entra la mirada sociológica, que nos van a decir los sociólogos, que suceden muchas cosas en la escuela y en el aula. Y también hay un concepto que ustedes tienen que tener bastante claro, que nunca un currículum es neutro. ¿Esto qué significa? Que siempre va a estar atravesado por otras cuestiones. La ideología del docente, la ideología de quién diseña el currículum, la postura política del gobierno de turno. No va a ser lo mismo el diseño curricular de la Ley Federal de Educación, que fue implementada en los 90 en un contexto neoliberal, que el diseño curricular que nos trae la Ley Nacional de Educación en el 2003, donde ya estábamos en otro momento político y con otra gestión. Después vamos a ver esto en profundidad en las próximas clases, las diferencias entre la ley federal y la ley nacional. Pero aunque todavía no las vimos en profundidad, nos podemos dar cuenta, porque ya lo venimos viendo digamos, a partir de otros momentos históricos, cómo la mirada hacia la sociedad, hacia qué significa enseñar, qué significa aprender, a quién va dirigida la educación, va a cambiar según la mirada política y el posicionamiento político de los gobiernos de turno, ¿sí? Y también de los avances sociales. No va a ser lo mismo mirar la educación desde el normalismo de 1880 que mirar la educación desde el contexto actual. Y eso vamos a ir discutiéndolo un poquito. Entonces, ese currículum donde ingresan otras dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, que va a tener en cuenta el ambiente sociocultural de los chicos,
el origen de las familias, necesariamente va a tener que resignificar ese currículum escrito. Si bien hay un currículum escrito, un currículum prescripto, ese currículum puede ser flexible y debe ser resignificado en la práctica docente. El modelo curricular tradicional, ¿qué nos va a decir? Que la escuela es un espacio aséptico, alejado de, de la política, alejado de las cuestiones sociales, y que es como un templo intocable. Ahí no vamos a ocuparnos solamente de los contenidos y de cómo enseñarlos, pero acá no entran otras significaciones sociales, políticas, económicas. Esa es una visión tradicional y conservadora de lo que significa el currículum. Y también implica, otra vez, esta concepción tradicional del currículum, como que son las clases dominantes las que tienen el saber, que son ellas las que van a determinar qué es lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar, a quiénes va dirigida la educación, y la participación de los docentes va a ser casi licuada, solamente van a ser ejecutores de los que pensaron otros. Esto para contraponer las dos posturas, la tradicional que conservadora y la postura en la que concurren o la que se intervienen otras variables, que son un poco lo que trae la sociología para que se empiece a mirar la escuela desde otra manera. De todas maneras, hay algo que es importante tener claro, que las cuestiones sociales y las cuestiones que van ocurriendo no son compartimientos estancos, que hasta los 80 se miró el currículum en forma tradicional y de los 80 para acá todos vamos a ser, digamos, mucho más progresistas en la mirada curricular. Van coexisten estas miradas. Esto no sé si se alcanza a entender. Por ejemplo, y ahora me gustaría a ustedes saber qué piensan. Cuando tenemos una ministra de la Ciudad de Buenos Aires, cuando dice, a la universidad no llegan los pobres, esa es una mirada curricular, política e ideológica de la educación. Y estamos en el año 2021. Nos está diciendo algo esa expresión. Más allá que esté vigente la ley nacional y la ley nacional, digamos, está impregnada de toda una mirada sociológica y multicultural, pero hay una ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que dice eso. Y hay también consensos ideológicos en la sociedad que adhieren a esa postura, como que la universidad es de alguna manera un lugar al que van a acceder los que pueden llegar. No sé si se entiende este ejemplo con el que quiero significar cómo estos discursos conservadores y los discursos, digamos, más donde concurren miradas sociales, coexisten en la sociedad. A ver cómo lo ven ustedes. A ver si lo podemos llevar a una cuestión concreta y actual. A ver si se puede... No, sí, para mí fue claro el ejemplo. Bien. A ver quién está hablando, porque no tengo todas las... ¿Quién lo dijo? Ay, yo, perdón, Lucía. Lucía, vos lo ¿se entiende esto de cuando hablamos de política y currículum tiene que ver con cosas concretas, ¿no? Más allá de lo específicamente, digamos, práctica escolar? ¿Cómo está atravesado por lo político, ¿no? Las miradas curriculares. Y bueno, y si nos ponemos a pensar, hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Les traigo otro. Hace unos años salió una nota de un político, creo que era un funcionario de Tucumán, que decía, ¿para qué vamos a enseñarle computación a los chicos que viven en La Cocha, que es un lugar rural, si ellos van a trabajar? ¿Para qué darles horas de computación si ellos van a trabajar
en cuestiones rurales. Eso también es una concepción curricular. Él tiró eso, ¿no? Como, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Bueno, ahí hay una concepción de alguna manera conservadora y elitista, ¿no? ¿Para qué enseñarles tecnología a un chico o una chica que va a terminar trabajando en tareas rurales? El tipo tiró esa. Tuvo algunas críticas, otra gente adhería, de alguna manera siempre se están jugando estas cuestiones. Porque esto tiene que ver con los discursos hegemónicos y de clase, que todo el tiempo nos están rodeando en la vida cotidiana, y en las cuestiones de educación, por supuesto, están. Y por más que por ahí no sea políticamente correcto decirlo así tan brutalmente como lo dijo este tipo que era Bussi, era el hijo de un represor de la época de la dictadura, quizás no se dice tan brutalmente, pero en algunos discursos se filtra esto. Quiénes merecen llegar a la educación y quiénes no, o qué contenidos tienen que ir para unos y hoy no para otros. Bueno, a esto nos estamos refiriendo como cuando hablamos de los atravesamientos políticos, ideológicos. ¿Y qué va a decir entonces Jorge Torres? Que nunca, cuando dice cuando el currículum nunca es neutro. Y es así. Cuando ustedes estén en ejercicio de su profesión, o digamos, se están formando como docentes, pero seguramente cuando estén en el aula, la selección de contenidos va a estar impregnada por su posicionamiento ideológico. ¿Qué cuestiones a ustedes les parece más importantes o no tanto? ¿Dónde van a poner el foco? Todos estamos portando una ideología, aunque seamos conscientes o inconscientes de eso, pero la tenemos. Y seguramente en el aula y en sus prácticas docentes eso va a estar presente. ¿Sí? Digamos, me autorreferencio. Yo les conté que además de licenciada en educación, soy trabajadora social. Entonces, mi mirada siempre está muy impregnada por las temáticas sociales y por los temas de las tensiones entre las clases dominantes y las clases dominadas. Está en mi formación, está en mi, digamos, en mi forma de ver el mundo, que a lo mejor es distinta, a lo mejor en este mismo momento hay otro docente que está dando este mismo tema, pero le va a poner una impronta diferente porque somos todos diferentes y todos portamos una mirada del mundo. Y es inevitable que trascienda nuestra práctica. Y a eso es lo que cuando también refieren cuando hablamos del currículum oculto. De alguna manera, esto que está pasando, que se está jugando en este espacio que estamos compartiendo, yo intencionalmente o no, estoy poniendo foco en una mirada. Y eso también tiene que ver con el currículum oculto. No está escrito que yo voy a poner una intensidad en determinados temas, pero me sale. Y a ustedes también les va a salir su propia ideología, su propia mirada al mundo. Bueno. Entonces, estas prácticas conservadoras que tienen mucho que ver con una mirada curricular modélica, ¿no? Las primeras miradas curriculares, esa mirada curricular que está muy atada a lo escrito y que pareciera que solamente eso es lo que ocurre cuando hablamos de currículum, ponen acento en esto del tecnicismo, los que les decía recién. Hay un currículum que está armado por los técnicos y los docentes son meros ejecutores. Esta es la concepción curricular tecnicista. El docente es un ejecutor de lo que pensaron otros. Y tienen que aceptar acríticamente el currículum sin debatirlo, sin discutirlo, sin repensarlo, porque esa es la forma, el método de alcanzar los objetivos. Esto, ¿se acuerdan que en el teórico Irene hacía alusión a Taylor? Que es una mirada muy, muy de Estados Unidos, muy,
ellos son muy tecnicistas, ¿no? Esta cosa como que todo tiene que estar diseñado, los objetivos prescriptos, la forma de llevarlos adelante y el éxito con su implementación y el logro de esos objetivos. Y la escuela es vista como neutra, entre comillas, que no pasan demasiadas cuestiones que importen para lo que es el enseñar y el aprender, y también es neutro, digamos, lo ideológico de los... No toman en cuenta la ideología, ¿no? Ni las características de la familia, ni las modalidades de evaluación pueden ser flexibles, sino que está todo absolutamente pensado por los técnicos. ¿Qué nos trae la perspectiva sociológica? Los estudios sociológicos que se van produciendo alrededor de los años 60 y que empiezan a penetrar en la vida escolar, empiezan a poner en cuestión esas miradas tecnicistas. Bueno, están muy impregnadas por, digamos, por las concepciones marxistas. Estas teorías van tomando del marxismo esto de la división de la sociedad en clases y esto de la lucha de clases, como que las realidades no son estáticas, son dinámicas y tienen que ver con los cambios por estos procesos de tensión entre las clases dominantes y las clases dominadas. Estos teóricos toman elementos del marxismo y empiezan a estudiar la escuela y lo que sucede en la escuela. Y encontramos en los años 60 aparecen estas teorías que se llamaron las teorías de la reproducción. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a decir básicamente estas teorías? Que la escuela es un aparato del Estado que va a reproducir las injusticias sociales y va a reproducir la ideología de las clases dominantes y va a preparar y reproducir la mano de obra que necesita el sistema capitalista para perpetuarse. Básicamente y en forma muy simple es eso lo que es. La escuela es reproductivista, es una máquina de reproducir lo que la sociedad capitalista necesita. Bueno, es bastante provocador y tensionante esta interpelación a la escuela tradicional que hacen los sociólogos. Y es importante también que tengan en cuenta algo, los sociólogos no van a traer recetas para la educación, para la pedagogía, ellos hacen una descripción, es como que sacan una foto de la escuela y del sistema educativo y lo describen, pero no van a traer soluciones pedagógicas o didácticas, no esperemos de ellos eso bueno, es una cuestión de la pedagogía y de pensarla, de pensar cómo podemos transformar esa escuela reproductivista. No lo esperemos de los sociólogos. Los sociólogos describen. En los años 60, un representante de estas teorías es Althusser. ¿Y Althusser qué va a decir? Va a decir que la escuela es uno de los aparatos ideológicos del Estado que sirve para la reproducción del status quo, al igual que la justicia, al igual que la policía, al igual que las instituciones de salud, las cárceles. Él va a estudiar, bueno, toma mucho de Foucault, ¿no? Esta crítica a la sociedad capitalista y va estudiando a los distintos aparatos ideológicos del Estado, pero en este caso nos estamos deteniendo en la escuela. La escuela es uno de los tantos aparatos ideológicos de reproducción del status quo. Eso es lo que van a decir Althusser con la teoría de la reproducción social. Otro de las expresiones de la teoría de la reproducción es la que nos plantean Vogels y Gintis, que es la teoría de la correspondencia. Yo estoy haciendo un vuelo de pájaro de lo que dijo Irene en el teórico, con respecto a las teorías de la reproducción y que lo van a encontrar también en Jurjo Torres. Lo que van a decir Gintis y Vogels es que en la escuela se van a reproducir las relaciones jerárquicas que se van a dar afuera en la sociedad capitalista. Digamos, la escuela va a reforzar esto de una formación para que nada cambie. Digamos, los hijos de los obreros de las clases subalternas en la escuela van a reproducir de alguna manera su situación social. Van a aprender a obedecer, van a aprender a ser obedientes en cuanto a un horario, en cuanto a
a un formateo. Dicen que las subjetividades se van formateando de acuerdo a lo que la sociedad capitalista necesita para el trabajo. Así que no hay grandes posibilidades de saltos sociales. El que nació en una clase social, de alguna manera la escuela no va a posibilitar un ascenso, dicen ellos, sino que va de alguna manera a reproducir las exigencias de la vida capitalista. Y que esa experiencia escolar, que va a transcurrir en muchos años, pensemos por lo menos en una primaria, va a reproducir y formatear esas subjetividades para que se siga reproduciendo lo que quiere el sistema. Más tarde aparece Bourdieu, y lo que va a decir Bourdieu, que también es un reproductivista, y está adherido a las teorías de la reproducción, pero él agrega algo más. Él estudia lo cultural y cómo impacta en las subjetividades de los alumnos, de los estudiantes, y cómo la escuela de alguna manera también va a reforzar las diferencias culturales. Así, muy abuelo de pájaro, estas son las 3 expresiones de las teorías de la reproducción, cada una con sus matices, y a las que se le va agregando otros conceptos, ¿no? Bourdieu trae lo de la cultura, que lo vimos un poco la semana pasada, y si quieren después lo volvemos a... Uy, nos vamos quedando sin tiempo. 10 minutitos. Son muy interesantes las... a ver qué pasa. Nos fuimos. Las teorías de la reproducción. Lo que, como yo les decía, lo que no nos va a traer es, digamos, soluciones pedagógicas, sino descripciones. Bueno, hasta acá quieren comentar algo, porque ahora vamos a ingresar en las teorías de la resistencia. A ver. En el práctico 2 hay una escena pedagógica que es bastante rica, porque muestra una situación donde muy atravesada por cuestiones culturales que son, entre comillas, diferentes a las, digamos, a las que piensa la cultura hegemónica, ¿no? Ahí hay una comunidad rural, hay una chica que su subjetividad, su socialización primaria ha sido en una familia boliviana, migrante, y si nos ponemos a pensar todas las complejidades que concurren en ser migrante, fíjense que hay una cuestión lingüística también. Las comunidades bolivianas han tenido que aprender nuestra forma de hablar. Muchos de ellos tienen otros registros lingüísticos, muchos de ellos vienen hablando aymara, y bueno, hay todo un salto que han tenido que hacer las comunidades migrantes cuando llegan a nuestro país, ¿no? Fíjense todo lo que tienen que aprender de nuevo, y también todas las diferencias culturales con las que se van enfrentando, ¿no es cierto? Y es interesante también este ejemplo de la historia de esta chica boliviana en una escuela de Sierra de los Padres, también las representaciones sociales que tenemos los docentes con respecto al boliviano, y todos los tenemos. Hay como una cuestión, aunque no queramos vernos en ese espejo tan horrible, que tenemos una cuestión así de subestimación hacia el otro, ¿no? Porque nosotros también estamos atravesados por la cultura hegemónica, que de alguna manera nos ha formateado también a nosotros para valorar como más pulido, más legítimo el ser blanco, el ser universitario, el ser profesional. Bueno, todas estas cuestiones nos atraviesan aunque no nos demos cuenta, y portamos una mirada prejuiciosa. Es todo un tema reconocer nuestros prejuicios y cómo estamos nosotros también formateados para mirar el mundo de una determinada manera y para valorar algunas cuestiones y no otras. Entonces todo esto está sucediendo en esa escena pedagógica. Y Bourdieu también hace con las herramientas conceptuales que nos da Bourdieu, podemos leer mucho de esto.
Y esto es lo que también nos pide que lo pensemos en el práctico, ¿no? ¿Cuánto del capital cultural de esa chica concurre en su posibilidad de dar un examen? ¿Cuánto de lo económico la está determinando? En algún momento ella cuenta, se sabe que ella no tiene dinero para comprar las fotocopias o para acceder a los libros. En un momento hay también un ejemplo muy rico, no sé si ustedes leyeron la escena, pero ella le dice a la profe, bueno, los argentinos, no sé si usa la palabra sirven, pero van a trabajar en las oficinas. Los bolivianos tenemos que trabajar la tierra. Hay como una incorporación de esa desigualdad en su subjetividad. Es muy interesante para ir viendo cómo lo cultural se va penetrando en las subjetividades de los oprimidos también. Hasta se creen como merecedores o naturalizan el hecho de que, bueno, no servimos para trabajar en oficinas, los bolivianos tenemos que trabajar la tierra. Esto es alguna de las cosas que me llamaron mucho la atención también en el relato de la chiquita, entre tantas, ¿no? Así que bueno, si quieren vamos hasta que termine, nos conectamos de nuevo charlando un poquito. ¿Cómo lo ven ustedes? Esto de los atravesamientos sociales, económicos, culturales, que van a estar en el aula y que van a estar en la institución escolar. Es interesante tenerlos, es importante tenerlos presentes, ¿no les parece? Sí, a mí me gustó mucho lo que se presenta en el práctico 2, la situación con la alumna, que es de Bolivia, Sí. y me gusta mucho cómo la profesora planteó, o sea, cómo se, de alguna manera, poniendo muchas comillas, defendió ante la situación, porque no todos los profesores o profesoras saben. Va, en mi escuela directamente, por ejemplo, te ponían un 1 y listo, tipo, no estudiaste, chau, pero en este caso tuvo mucha empatía y se puso en el lugar de la alumna, como diciendo, bueno, ella tiene estas posibilidades, ¿qué puedo hacer yo para darle algo y que ella se lleve algo y yo me lleve algo de ella, digamos? Es como un ida y vuelta. Bien, bien, bien. O sea Y al final, de hecho, aclara que ella, que le encantaría encontrársela otra vez. que le encantaría, a ver, se cortó. A ver, Sabrina, ¿cómo dijiste que le encantaría? Encontrársela otra vez y Sí. encontrársela otra vez y preguntarle cómo le fue en el día y que se lo escriba en un papel. Bien. Es como que justamente ella se para fuera de lo que estábamos viendo de este aparato reproductor ideológico constante. O sea, ella se posiciona desde una mirada desde afuera e intenta no seguir ese aparato reproductor. Bien, bien, bien. Ella, y ahora cuando nos enganchemos de nuevo, vamos a meternos en las teorías de la resistencia y un poco el posicionamiento de Lucía, la profesora, se podría mirar desde las teorías de la resistencia, ¿no? Vamos a ver qué dicen las teorías de la resistencia y cómo Lucía de alguna manera está representando un intento de resistencia, ¿no? También les aclaro algo que es interesante tener presente. La escena se desarrolla, creo que en el 2006. Bueno, después me voy a fijar bien, pero en un año No, donde... profe, en 2016 creo. 2016, sí, tenés razón, Lucía. Y es importante tener en cuenta eso, que estaba vigente la Ley Nacional de Educación. Y cuando veamos la Ley Nacional de Educación, la ley le da ingreso a las diferencias multiculturales y atender las diferencias y tener presente eso. Esto lo digo porque, sin obviamente desmerecer el posicionamiento de Lucía Gorricho, que es maravillosa, hay una ley que acompaña y que avala estas prácticas. Y eso es importante, tener una ley que nos acompañe, ¿sí? Y un diseño curricular que acompañe.
Entonces, la práctica de Lucía también estaba de alguna manera avalada o encuadrada en una ley vigente. Que eso no quiere decir que esté la ley y que todas las escuelas del país cumplan con esta ley. Ya sabemos que va a haber prácticas conservadoras, que va a haber también posiciones docentes que van a criticar a la profesora Gorricho, porque van a decir, pero esta chica no sabía nada, ¿no? Todas estas tensiones van a estar en la vida escolar, ¿sí? Más allá de la ley. Pero es importante tener presente que la ley le daba un encuadre, digamos que la acompañaba. Así que sí, es muy, muy interesante porque no todo el mundo se planta desde ese lugar, ¿no? Quizás se le puede decir, pero que estás evaluando algo que no tiene nada que ver con lo que se intentó enseñar, le pueden decir. Pero bueno, esta profesora le buscó la vuelta y no, digamos, pudo entender, digamos, el mundo de esta chica, la concurrencia de estas dimensiones sociales, culturales, y poder evaluar desde otro lugar. Porque eso también es currículum, ¿eh? Eso también, porque no Profe, sí. por ahí la docente valoró su capital cultural incorporado, el que tenía la alumna.